Imagina estar en los años 80, cuando las motos japonesas empezaban a romper todas las reglas. Y en medio de esa revolución aparece la Suzuki GSX 550, con su diseño futurista, motor de 4 cilindros en línea y un rugido que hacía temblar hasta a las europeas más caras. Hoy vamos a revivir la historia de una de las Sport Touring más subestimadas de su época. Una moto que llegó para dejar huella, aunque pocos lo notaron. En la gloriosa década de 1980, Japón no solo dominaba el mercado mundial de motocicletas, lo tenía completamente agarrado del manillar. Las 4 grandes, Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki, no paraban de sacar modelos nuevos como si fueran pochoclos, buscando desesperadamente cuál sería la próxima gran revolución sobre 2 ruedas. La competencia era brutal, casi de telenovela. Cada marca quería demostrar que tenía la tecnología más avanzada, la velocidad más alta y el diseño más rompedor, todo sin vaciarle el bolsillo al comprador medio. Y en medio de esta fiebre de innovación, las motos deportivas y ruteras de media y alta cilindrada se convirtieron en el nuevo campo de batalla. Motos que pudieran ir rápido, ser cómodas y no costaran lo mismo que un coche. Los japoneses querían conquistar tanto al joven entusiasta como al veterano que buscaba algo práctico y divertido. Fue entonces, en 1983, cuando Suzuki decidió lanzar su ofensiva con una moto que intentaba hacer de todo un poco, y hacerlo bien, la GSX 550 EF. Esta máquina nació con una misión clara: competir en el competitivo y ya saturado segmento de las Sport Touring de media cilindrada, un terreno donde Honda, Yamaha y Kawasaki ya estaban afilando cuchillos. Pero Suzuki no se quedó atrás. A la GSX 550 EF la vistieron con carenado completo, le metieron tecnología que no era común en su segmento y la pensaron como una moto que podía llevarte al trabajo entre semana y hacerte sentir piloto de carreras el domingo, una especie de lobo con piel de cordero, o mejor dicho, una Sport Touring disfrazada de nave futurista ochentosa. Si algo tenía la GSX 550, era presencia. No pasaba desapercibida y no solo por su sonido, sino por su diseño absolutamente ochentoso. Una cápsula del tiempo sobre ruedas que parecía salida de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, pero con alma de campeona. Para empezar, tenía un carenado completo, algo que no era tan común en las motos de media cilindrada en aquella época. Este no solo le daba una mejor aerodinámica, sino que también la hacía parecer más grande y agresiva de lo que realmente era. Era como si Suzuki dijera: tal vez no sea una 1000 centímetros cúbicos, pero mira qué linda que es. Además, ese carenado envolvente ayudaba a proteger al piloto del viento, lo cual era un gran punto para el que quería viajar sin terminar hecho un papel arrugado. Las líneas rectas y angulares eran puro ADN de los años 80, nada de curvas suaves o formas orgánicas. Acá todo era duro, marcado, como una especie de transformer en modo moto. Y en el frente, coronando todo ese diseño geométrico, te encontrabas con el faro cuadrado, un clásico de la época, que hoy se ve retro y adorable, pero en su momento era lo último en diseño funcional. Y si te subías, te encontrabas con una sorpresa más: el tablero de instrumentos, que en algunos modelos incluía indicadores digitales, una novedad que hacía que te sintieras en una nave espacial más que en una moto. Mientras las rivales aún usaban relojes analógicos tipo avión de la Segunda Guerra Mundial, la GSX ya mostraba datos en pantalla. Un lujo para el año 83. Además, no se olvidaron del pasajero. El asiento de 2 niveles no solo seguía la estética angular, sino que también ofrecía una comodidad decente tanto para el piloto como para el acompañante. No era una Goldwing, claro, pero para una Sport Touring media era más que suficiente. A ver, seamos sinceros, cuando escuchas GSX 550, esperas encontrarte con una moto de 550 centímetros cúbicos, ¿no? Bueno, Suzuki te mintió, pero por una buena causa, porque bajo ese nombre se escondía un motor de 572 centímetros cúbicos. Sí,
casi 600 centímetros cúbicos disfrazados de mediana cilindrada, como si no quisieran asustar a nadie pero igual pegar fuerte. El corazón de la GSX 550EF era un 4 cilindros en línea, clásico de la época, con refrigeración por aire y aceite, lo que hoy suena a tecnología simple, pero en su momento era una solución eficaz para mantener la moto en temperatura sin complicar la vida del usuario. Este motor no buscaba solo correr, buscaba durar, y ojo, que no era ningún dormilón, desarrollaba unos 64 caballos de fuerza a 10.000 RPM. Nada mal para una media cilindrada de los 80. No era una moto que te arrancaba los brazos como una 2 tiempos salvaje, pero si la dejabas respirar, gritaba lindo. El sonido a altas vueltas era una sinfonía metálica que ponía la piel de gallina a cualquiera que ame los motores giradores. El torque se plantaba en unos 50 Nm a 8.000 RPM, lo que le daba una respuesta suave pero constante. No era la más brutal de su segmento, pero sí una de las más balanceadas. Ideal para rutear sin quedarte corto al adelantar, y con esa sensación tan de los 80 de que el mundo te pertenecía cada vez que bajabas 2 cambios. Además, venía con una transmisión de 6 velocidades, algo que no todas las motos del segmento ofrecían por aquel entonces. Esta caja te permitía exprimir al máximo el rango de revoluciones, con cambios suaves y precisos que te invitaban a llevar la moto siempre arriba de las 7.000 RPM para sacarle jugo. Porque sí, esta GSX era de las que pedía que la manejaras con ganas. ¿Y la velocidad máxima? Unos 194 kilómetros por hora, dependiendo del viento, el coraje del piloto y cuántos fideos comiste el día anterior. En una época donde llegar a los 200 kilómetros por hora en una moto de calle era todo un evento, esta Suzuki se plantaba casi en esa cifra con pura voluntad ochentosa. Cuando hablamos de la Suzuki GSX 550EF, muchos se quedan con el diseño ochentoso o el motor enérgico. Pero lo que realmente la hacía especial era lo que pasaba debajo del carenado. Porque esta moto, aunque estaba pensada como una Sport Touring de media cilindrada, venía cargada de tecnología que no era común ver en su segmento. Para empezar, la suspensión delantera no era una horquilla común y corriente. Traía un sistema anti-dive, algo que en aquel entonces parecía sacado de una nave espacial. ¿Qué es eso? Básicamente un sistema hidráulico que evitaba que la moto se hundiera de golpe al frenar, ideal para mantener estabilidad y evitar que el piloto se sintiera como si la moto se estuviera zambullendo en cada frenada fuerte. En la parte trasera Suzuki no escatimó. Le colocaron una suspensión de tipo flotante con ajuste de precarga, lo cual permitía personalizar la moto según el peso del conductor o si llevabas pasajero. Esto se traducía en una conducción mucho más cómoda y predecible, tanto en ciudad como en ruta. En una época donde muchas motos de su cilindrada venían con lo justo, la GSX 550 te trataba con cariño. Ahora hablemos de los frenos, que eran de verdad dignos de una moto mayor. Al frente, doble disco, 2 mordazas que se encargaban de detener con firmeza a esta guerrera japonesa. Y atrás, otro disco más. Cuando muchas motos de su segmento todavía usaban tambor, esto le daba una capacidad de frenado más que respetable, especialmente para una Sport Touring de los 80. No era una superbike, pero en lo que respecta a seguridad y control, se portaba como una grande. Todo esto iba montado sobre un chasis de doble cuna en acero tubular, que le daba a la moto una rigidez estructural notable. Este tipo de chasis no solo aportaba estabilidad en curvas, sino también resistencia en el uso diario. No era una moto de competición, pero tenía estructura para bancarse el ritmo alegre de un piloto con espíritu deportivo. Y si bien con los ojos de hoy puede parecer básica, en su época, la GSX 550EF era una adelantada. Un conjunto de elementos técnicos pensados para ofrecer una experiencia equilibrada, cómoda en ruta, pero con la capacidad de defenderse en una buena sesión de curvas. A pesar de todas sus virtudes técnicas, su diseño adelantado a la época y ese motor que rugía con dignidad, la Suzuki GSX 550 no la tuvo nada fácil, porque claro, en los años 80 no bastaba con hacer una buena moto, había que destacar entre tiburones.
Y este segmento, el de las Sport Touring de media cilindrada, era un verdadero mar lleno de depredadores. El primer gran obstáculo fue la feroz competencia. No estamos hablando de motos cualquiera. La Honda CBX 550 ya era un ícono, con su sistema de frenos de disco encapsulados, su prestigio de marca y una puesta a punto excelente. La Yamaha XJ600 apostaba por un enfoque más moderno y práctico, mientras que la Kawasaki Hippie Z550 tiraba directamente para el lado deportivo con un carácter mucho más agresivo. En ese contexto, la GSX 550 era como un alumno aplicado en una clase llena de chicos que ya sabían hacer malabares con fuego. Después venía el dilema de la cilindrada intermedia, porque claro, una 550, aunque en realidad tenía 572 cc, no era lo suficientemente potente como para entrar a pelear contra la 750, ni lo suficientemente ligera y accesible como para competir con las 400. Estaba en tierra de nadie. Para los que buscaban una moto para empezar, era demasiado grande y seria. Y para los que querían prestaciones al límite, quedaba corta frente a las bestias de más cilindrada. Era como ese jugador de fútbol que tiene técnica, visión y garra, pero que no lo ponen nunca porque no encaja en ninguna posición. Y por si fuera poco, Suzuki cometió un pequeño error estratégico. La distribución de la GSX 550EF fue limitada. Si bien se vendió en Europa con cierta fuerza, sobre todo en Alemania y Reino Unido, su presencia en otros mercados fue muy reducida. En Japón fue algo más visible, pero en América apenas sí se la vio. Eso hizo que, fuera de esos países específicos, fuera una gran desconocida. Y ya sabemos que en este mundo lo que no se ve, no existe. Así que, aunque tenía calidad, diseño y tecnología, la pobre GSX 550EF quedó como una de esas joyas que brillan en silencio. Y mientras sus rivales se ganaban portadas de revistas y se convertían en pósters de taller, la Suzuki quedaba como un secreto bien guardado entre entendidos. Como esos discos de rock ochentero que solo los coleccionistas valoran de verdad. Pero justamente por eso, hoy tiene un lugar especial en el corazón de los que saben. Porque no fue la más famosa, ni la más vendida, pero fue distinta, fue valiente, y fue Suzuki siendo Suzuki. Arriesgada, técnica y con un estilo que no seguía las modas, las creaba. Y si te interesa descubrir una bestia del turismo con 6 cilindros, la legendaria Honda Goldwing, haz clic en este video y nos vemos ahí.